Bien, muchachos, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que va a ser más breve. Vamos a hablar a continuación de otra enfermedad autoinmune, que es la esclerodermia. Fíjense que la esclerodermia es un trastorno muy interesante, ¿verdad? Y yo sí, es una de las tantas enfermedades autoinmunes con un patrón crónico, pero lo interesante de la esclerodermia es que es una lesión en donde predomina mucho el proceso fibrosante y esclerosante en los tejidos asociado, asociado a daño vascular. Entonces, uno de los rasgos más característicos de la esclerosis sistémica pues, es la afección de la piel, ¿verdad? Y otra cosa, la evolución crónica de esta enfermedad, incluso aunque no esté agudizada, puede darse por décadas. Y los pacientes solamente pueden tener cambios en la piel por años, por años y por años, y hasta ya al final, prácticamente 20 o 30 años después, es cuando tienen las agudizaciones y cuando vienen las complicaciones. Entonces, es una enfermedad que tiende mucho a la cronicidad. No es como el lupus, que bueno, como todas las enfermedades autoinmunes, eh, el lupus es una enfermedad que tiene una parte crónica, luego se agudiza, crónica se agudiza, y entre esas agudizaciones puede conllevar a un daño sistémico y a un daño renal fuerte, ¿verdad? Y en la esclerodermia no. En la esclerodermia el proceso puede extenderse más tiempo, puede ser más crónico y más lento en su avance, ¿verdad? Entonces, la característica más importante de la esclerodermia, pues definitivamente es la afección de la piel, ¿verdad? Y posterior a esto, una fibrosis que afecta a múltiples órganos, ¿verdad? Que puede ser tubo digestivo, puede ser sistema renal, incluso corazón, músculos y pulmones, ¿verdad? ¿Cuál es la presentación de esta enfermedad? Pues lleva una presentación tardía, por arriba de los 50 años, ¿verdad? Y la relación de mujer-hombre es de 3:1 en la esclerodermia. ¿Cuáles son los mecanismos patológicos involucrados en esta enfermedad? Pues obviamente a nivel de la autoinmunidad, ¿verdad? Se sabe que uno de los principales involucrados son los linfocitos CD4 positivos, que ofrecen autoinmunidad contra antígenos que todavía no identificamos bien. ¿Cuáles son las principales citocinas que se liberan en este proceso? Está el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 13, ¿sí? Al activarse estos CD4 positivos, se activan células inflamatorias, pero sobre todo se activa mucho, ¿sí? Lo que es el funcionamiento del fibroblasto, ¿sí? También en la esclerodermia está descrita una inmunidad humoral inadecuada, también hay producción de anticuerpos antinucleares. De hecho, hay un anticuerpo muy bien descrito que es el anticuerpo contra la topoisomerasa 1, que es el anti-SSL70, ¿verdad? Que son muy específicos. Cuando una persona sospechamos en una esclerodermia, se le puede pedir la revisión por laboratorio de estos anticuerpos, y si salen positivos son muy específicos para la esclerodermia. Y se sabe que los pacientes que manifiestan estos anticuerpos contra topoisomerasa 1 suelen tener una esclerodermia difusa y asociada también a fibrosis de muchos órganos, ¿verdad? También están descritos los anticuerpos anticentrómeros en pacientes con esclerodermia, pero esta es en una presentación poco frecuente de esclerodermia que se le conoce como síndrome de Crest, ¿verdad? Así como está escrito en la diapositiva, ¿verdad? ¿Alguien tiene una idea qué significa el acrónimo del síndrome de Crest? ¿Qué hallazgos patológicos engloba? Adelante, a ver. Pregunta de examen. Nomás no me vayan a salir como en otras generaciones que me dijeron síndrome de Crest es una marca de una pasta dental porque los trueno. Entonces, Crest, ¿Cuál fue la pregunta, doctor? sí, es una pregunta. ¿Qué significa el acrónimo? De hecho, ahí viene en su libro, ¿qué significa la definición de síndrome de Crest? Que obviamente es una especie de esclerodermia, pero con un involucro muy específico de algunas áreas. Tiene una presentación de involucro de áreas muy específicas.
no es como una esclerodermia tan difusa, es más localizadita, pero tiene otras características que lo marcan como un síndrome. Se las voy a preguntar en el examen y se las voy a poner bien difícil para que se les quite. A ver, ¿cuál es síndrome de Crest? Son problemas en la piel y en los vasos sanguíneos, ¿no? Ok, pero ¿qué será más específico? ¿Qué quiere decir? Es un acrónimo. Y si es un acrónimo, cada letra tiene un significado. Obviamente están en el idioma inglés. Depósitos de calcio. Depósito de calcios. Número 1, calcinosis. ¿La R qué significa? Reynolds. Exacto, el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? La E, la afección de esófago. La S de esclerodactilia, ¿sí? Porque hay una afección en los dedos muy característica. Y la T, ¿qué significa la T? Esa sí es de los vasos, pero ¿qué es? Es la T de telangiectasias, ¿sí? Cuando tenemos una persona que tiene datos clínicos de una esclerodermia, pero más localizadita, solamente con afección de esófago, fenómeno de Raynaud, y no tiene ningún otro dato más, que a lo mejor una radiografía le encuentran las calcinosis, y le toman unos anticentroméricos y salen positivos, lo más seguro es que esta esclerodermia va a ser una esclerodermia más localizada, y es la que se engloba como síndrome de Crest, ¿verdad? Síndrome de Crest. Entonces, ¿qué es importante resaltar de la esclerosis sistémica? Pues en una de sus primeras etapas, ¿sí? Antes de que empiece todo el proceso autoinmune, es la lesión de los microvasos sanguíneos. Es una característica muy especial y de hecho es el primer trastorno que surge, ¿sí? La lesión microvascular, la lesión de los pequeños vasos. La lesión vascular conlleva a daño endotelial, ¿verdad? Y el daño que ocurre en los microvasos, ¿sí? El daño que ocurre en los microvasos hace que se presenten agregación de plaquetas, formación de trombitos, ¿verdad? La agregación plaquetaria por sí sola atrae factores de crecimiento, ¿verdad? Y uno de los daños que tiene la microvasculatura en la esclerosis sistémica es proliferación de los elementos de la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Y al haber una proliferación de los elementos de la pared, como del músculo liso, fibroblastos de la pared, de los microvasitos, empieza a haber datos de obstrucción. Se estrecha la luz de los microvasitos. Y eso ocurre en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, la lesión microvascular es una de las características especiales de esta enfermedad y también de lo primerito que empieza a surgir cuando se desarrolla la esclerodermia. Ya con el paso del tiempo y la liberación de mediadores, citocinas y sobre todo de factores de crecimiento transformante beta, aparece un proceso de fibrosis, ¿sí? Obviamente el daño microvascular, la obliteración de los microvasos, ¿verdad? La obliteración de los microvasos, pues conlleva a isquemia. La isquemia por sí sola puede acarrear fibrosis, pero también la misma enfermedad con la producción del factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Se producen también más citocinas fibrogénicas y aparte el fibroblasto se vuelve hiperreactivo, reacciona con más fuerza a los factores de crecimiento, entonces se empieza a producir mucho colágeno. De hecho, el colágeno que se produce en la fibrosis de la esclerodermia es un colágeno en bucles gruesos, en fascículos gruesos. ¿Cómo se ve la afección en la piel en la esclerodermia? Pues macroscópicamente la piel empieza a presentar datos de una esclerosis difusa, la piel se atrofia, ¿sí? Es característico ver que los pacientes, los dedos de las manos, sobre todo, con la fibrosis, ¿verdad? Algunos pueden hasta contracturarse, se afilan, ¿sí? Toman esta postura, como dice, de dedos en garra, ¿verdad?
Hay reducción en la movilidad por la contractura que tienen, por la fibrosis, e incluso la cara de las personas que tienen una esclerodermia muy avanzada, muy avanzada, por la atrofia de la piel, puede dar un aspecto como si fuera una cara de máscara, en donde no se notan las expresiones faciales por la atrofia tan extensa de la piel. Una atrofia progresiva del tubo digestivo, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano que con más frecuencia se afecta? Esclerodermia, muy importante, es el esófago. Son pacientes que se quejan que tienen problemas para comer, que tienen que tomar mucha agua para pasarse los alimentos. ¿Sí? Es muy interesante, es un signo que ustedes deben de investigar cuando se sospecha, ¿verdad? Se sospecha en un paciente con esclerodermia, el mismo paciente, ustedes tienen que preguntarlo, pero si no, ellos mismos los dicen. Ay, doctor, es que ya tengo tiempo, ya tengo años de que batallo para comer. ¿Sí? Tengo que comer los alimentos muy bien masticaditos y además tengo que estar tome agua, porque siento que tardan en pasar. ¿Sí? Esto es específicamente la afección del esófago. A nivel de sistema osteomuscular, pues podemos encontrar también inflamación de las articulaciones, una sinovitis, ¿verdad? Inflamatoria, que también progresa a una fibrosis en las articulaciones. Pues obviamente lo más temido en los pacientes con esclerodermia es la afección renal, ¿verdad? Se dice que hay una afección de 2/3 partes de los pacientes y pues la principal causa de morbimortalidad en la esclerosis sistémica, sí, es la insuficiencia renal, ¿verdad? El 50% de las muertes por esclerosis sistémica, ¿verdad? Los cambios que se ven a nivel renal en una persona con esclerodermia pues son principalmente cambios vasculares. Los pacientes con esclerodermia también, por la fibrosis de la pared de los vasos sanguíneos, el engrosamiento, eso obviamente también conlleva, ¿verdad? Conlleva a una rigidez mayor de la pared de los vasos, con un aumento de la resistencia periférica y obviamente hipertensión. Son pacientes hipertensos. ¿Sí? Hasta 3 de cada 10 personas que tienen esclerodermia tienen hipertensión. Y 1 de cada 10 pacientes que tienen esclerodermia, la hipertensión puede volverse con una evolución muy rápida a daño en múltiples órganos, a lo que se le llama hipertensión maligna. Eso ya lo van a ver en cardio. Ahorita no me voy a meter a profundidad con el concepto de hipertensión maligna, pero sí que sepan que los pacientes con esclerodermia, si no reciben un tratamiento antihipertensivo adecuado, no tienen una valoración con un cardiólogo, y se deja pasar, ¿sí? Pueden desarrollar una hipertensión maligna, y la hipertensión maligna conlleva síntomas de daño orgánico muy fuertes, y en cuestión de semanas y meses, los pacientes se truenan, ¿verdad? Se echan riñón, se echan pulmones, pueden tener infartos, o sea, crisis hipertensivas, etcétera, etcétera. Pulmones también muestran un grado de fibrosis, ¿verdad? Los vasos pulmonares de pequeño calibre son los principales afectados. Hay fibrosis en el intersticio, en el corazón también infiltrados alrededor de los vasitos, fibrosis también en el intersticio, entre las células musculares, y todo este proceso de fibrosis que puede afectar al corazón también puede traer a daño cardíaco crónico, con incluso una miocardiopatía restrictiva. ¿Sí? El corazón ya no tiene un adecuado latido por la fibrosis que conlleva todo el depósito de colágeno en el intersticio entre las células de músculo. La manifestación más llamativa, entonces, a nivel visual, a nivel de la exploración física, en pacientes con esclerodermia, pues es la fibrosis de la piel, ¿verdad? Mucha fibrosis, la atrofia, ¿verdad? Un dato clínico muy importante en las personas que tienen esclerodermia, ¿sí? Es el fenómeno de Raynaud. Yo creo que de todas las enfermedades autoinmunes, ¿sí? De todas las enfermedades autoinmunes, es la que más presentación tienen de este signo clínico que ustedes tienen que investigar por obligación, tienen que ir a buscarlo, tienen que interrogarlo. O de plano, si les llega el paciente con el fenómeno en el momento, pues ahí lo van a poder ver. Pueden buscarlo en internet hay videos, hay fotografías de cómo se ve un fenómeno de Raynaud. Cuando vean a una persona con un fenómeno de Raynaud, nunca se les va a olvidar, es muy llamativo. Cuando hay entonces un fenómeno de Raynaud, hay que tener como primera posibilidad a considerar que la persona tenga una esclerodermia.
Claro, hay otras enfermedades autoinmunes que tienen fenómeno de Raynaud y lo acabamos de ver ahorita con el lupus. Algunas personas tienen Raynaud también, ¿verdad? Pero el Raynaud es muy característico en la esclerosis. Entonces hay que escarbarle algo autoinmune. Existe un porcentaje de personas que tienen fenómeno de Raynaud que no están asociados ni a lupus ni a esclerosis sistémica, que es un fenómeno de Raynaud primario, pero es muy raro. ¿Sí? ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Es un evento vascular, un evento en la microvasculatura, en donde hay periodos en donde los vasos se cierran. Esto ocurre en las extremidades distales, sobre todo los dedos, ¿no? Entonces, al cerrarse los vasos, ustedes ven a la persona y empiezan a sentir cómo las manos las tienen hinchadas, dolorosas, y se les ven moradas, moradas, moradas. Parecen así como si se les estuvieran gangrenando. Y de repente, pasados los minutos, se abre la vasculatura y las manos empiezan a poner roja, 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 roja. Muchos de los casos el fenómeno de Raynaud es desencadenado por el frío extremo también, ¿sí? Entonces, cuando se presenta este fenómeno, hay que pensar mucho en la esclerosis sistémica. Rápidamente, algunas imágenes. Tenemos dos fotografías de piel. Lado izquierdo, que es la del lado normal. Acá estaría el epitelio de superficie, plano estratificado queratinizado. De este lado también está el epitelio. El daño está en la dermis. El tejido que está por abajo, que es este, y la dermis, aquí está normal. Y de este lado vean cómo se ve la tonalidad de rosa más intenso lo rosa, por el depósito muy abundante de colágeno. Lo que señala la flecha es una respuesta inflamatoria alrededor de los vasitos. Un infiltrado perivascular, y abajo los famosos dedos en garra. Los famosos dedos en garra. Vean cómo la persona ya muestra datos de una atrofia cutánea, la piel, incluso vean el extremo distal de los dedos, cómo se ven ya desgastados, lo contracturados que están. Parece que la persona así tiene los dedos, no los puede mover, están contracturados por la fibrosis extrema que tienen en la dermis. Incluso está descrito, eso no me ha tocado verlo a mí, que personas que tienen esclerodermia con crisis muy intensas, que hacen fenómenos de Raynaud constantes, uno tras otro muy seguido, pueden empezar a desarrollar isquemia y necrosis distal en los dedos. Incluso eso hay fotografías, eso no me consta a mí, o sea, sí está descrito en los libros, pero yo nunca he visto un paciente así, donde llega un momento que se les empiezan a necrosar, se les necrosan los extremos distales de los dedos y se les caen, y ya nomás queda descubierto el pedacito de hueso, de tan severo que es la afección por la esclerosis. Entonces, tenemos una disfagia por una fibrosis esofágica. La disfagia, hasta la mitad de las personas que tienen esclerodermia les van a decir que tienen problemas para tragar alimentos, ¿sí? También la afección del resto del tubo digestivo puede llevar a malabsorción, ¿verdad? Por la fibrosis de la pared del intestino. Obviamente la malabsorción pues lleva a dolor intestinal, datos de obstrucción, fibrosis pulmonar, ¿sí? Pacientes que se pueden quejar de insuficiencia respiratoria, se cansan mucho, ¿sí? Y obviamente la afección microvascular, la afección del corazón por el depósito de colágeno y fibrosis puede traer como consecuencia arritmias, o incluso la afección microvascular puede conllevar a infartos. Y algo muy importante, las personas que tienen esclerodermia tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Para controlarles la presión arterial. Si estas personas se vuelven hipertensas, ¿sí? Hay que manejarlos con muchos medicamentos para detener lo más que se pueda este avance de la hipertensión, porque si no detenemos el avance de la hipertensión, esta puede volverse en un estatus de hipertensión maligna. Y en una hipertensión maligna, híjole, necesitas una carga de medicamentos para poder controlarlos, y más aún el riesgo de crisis hipertensivas y todo lo que conlleva una hipertensión maligna, un accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Tenemos otro concepto que es la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Este concepto lo van a ver más en reuma, ¿verdad? Yo aquí nomás se los menciono. ¿Qué es la enfermedad mixta del tejido conjuntivo? Hagan de cuenta que es una mezcla, ¿sí? Una mezcla de enfermedades autoinmunes. Casi siempre es lupus, datos de polimiositis y datos de esclerodermia, las tres. En muchos de los casos, al manifestar datos clínicos de las tres enfermedades como una mezcla de las tres,
conllevan tomando un rumbo hacia alguna de ellas, un rumbo hacia lupus o tienen un rumbo hacia esclerodermia. Y se le llama mixta porque comparten características clínicas, ¿verdad? De las tres. ¿Sí? Y sí nos han llegado casos de pacientes que tienen el rash en alas de mariposa, tienen citopenias en la sangre, tienen artritis, tienen Raynaud, tienen problemas esofágicos, o sea, mezclan los hallazgos clínicos de varias enfermedades de autoinmunes y principalmente engloba estas tres: lupus, polimiositis y esclerodermia. ¿Sí? Casi siempre las personas que tienen una enfermedad mixta del tejido conectivo muestran niveles altos de anticuerpos contra una molécula llamada ribonucleoproteína U1. ¿Sí? Algo muy importante, estos pacientes pueden tener afección renal, ¿sí? Pero responden bien con los esteroides y también pues hay que cuidar el funcionamiento renal. Con el paso del tiempo pueden desarrollar insuficiencia renal y también datos de hipertensión. ¿Verdad? Entonces, por si fuera poco, también existe una variante de enfermedades autoinmunes en donde se pueden mezclar los síntomas de varias al mismo tiempo. ¿Sí? Y esto se le llama enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Casi siempre lupus, polimiositis y esclerodermia se mezclan entre sí en un solo paciente. Entonces, queda menos de un minuto. Se vuelven a conectar con el mismo link, por favor. ¿Vale? Así es. Puntos sencillos porque ustedes van a revisar un apartado en hemato. Creo que sí en hemato y no me acuerdo en qué parte más van a revisar otro apartado en donde van a ver todos los mecanismos a profundidad del rechazo de trasplantes y la enfermedad de injerto contra huésped. Aquí vamos a revisar solamente unas definiciones sencillitas, rápidas, de lo que consiste un rechazo y más que todo porque en el rechazo están involucrados mecanismos inmunológicos. Si obviamente estamos hablando de inmunopatología, pues no lo debemos de hacer a un lado, es un tema que debemos de tocar, aunque sea de manera breve. Ya de manera especializada y profunda, lo van a revisar en el módulo de hemato. ¿Ya? Entonces, ¿qué engloba el concepto de rechazo? Pues obviamente se refiere a trasplantes de tejidos, injertos, ¿verdad? Vienen por ahí unas definiciones, ¿verdad? Los injertos entre individuos de la misma especie se llaman aloinjertos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se trasplanta un riñón de una persona a otra, se llaman aloinjertos, y los que se llegan a trasplantar, perdón, de diferente especie, se les llaman genoinjertos, ¿verdad? De estos, pues sí existen, ¿verdad? Se pueden trasplantar válvulas cardíacas de cerdo y se pueden implantar en el corazón de los seres humanos para corregir alguna valvulopatía. Estos son genoinjertos, ¿sí? Y existen algunos otros más que se pueden obtener de otras especies y trasplantarse. Entonces, estos se llaman genoinjertos. ¿Qué ocurre cuando se da un trasplante? Pues el sistema inmunitario del anfitrión, o sea, el que recibe, ¿sí? Se activa, ¿verdad? Se activa por la presencia de moléculas de los complejos de histocompatibilidad de lo que viene donado, ¿verdad? Por el sistema de histocompatibilidad extraño, ¿verdad? Y las células del parénquima que se recibe, ¿verdad? Viene una nota muy interesante y muy importante que debemos de considerar en los rechazos, ¿verdad? Y tal cual viene el texto, creo que sí viene tal cual en su libro, dice: la frecuencia de los linfocitos T que reconocen antígenos extraños en un injerto es muy superior a la de los específicos de un microbio. Entonces, con esta premisa ya nos dieron en la torre para los trasplantes, porque simplemente las células T tienen una capacidad de reconocimiento de injertos realmente fantástica, impresionante. Reconoce hasta lo que más pueda de un injerto, todavía con una capacidad más superior que el reconocimiento de los mismos microbios, ¿se imagínense? Entonces, al tener una capacidad de reconocimiento tan fuerte a un injerto, más que a una infección, pues obviamente el proceso de rechazo, el proceso de reacción inmunitaria va a ser mucho más intensa que incluso contra un agente infeccioso. Y esto, pues obviamente, lo vuelve todavía más peligroso en un trasplante. Entonces, la actividad de las células T
¿sí? Es muy importante, ¿verdad? Y es muy sensible, muy sensible a los injertos. Y viene por ahí una figurita en donde explica rápidamente cuáles son los mecanismos descritos en el rechazo. Pone dos vías principales, una vía directa y una vía indirecta del rechazo de trasplantes. En el caso de la vía directa, aquí pone el ejemplo, ¿verdad? La célula, la CPA del donante, ¿verdad? Luego me sale este cuadrito de Zoom y luego me tapa y no me deja señalar las cosas. Les digo que en el caso de las vías de rechazo están reconocidos dos mecanismos o dos vías principales de daño tisular. Uno, la vía directa y otro, la vía indirecta. ¿Qué ocurre en la vía directa? Las CPAs del donante, ¿sí? O sea, en el injerto, son las que empiezan todo el merequetengue. Ocurre un fenómeno muy interesante porque se da una especie de mimetismo en donde la célula presentadora de antígeno del donante presenta, ¿sí? Presenta antígenos a las células inmunitarias del anfitrión, ¿verdad? Es algo que durante mucho tiempo pues generó mucha controversia porque pues decían, ¿cómo es posible eso? Pues sí, existe una especie de mimetismo y las CPAs del donante, ¿sí? Las CPAs del donante presentan antígenos al anfitrión, a las células inmunitarias del anfitrión, ¿verdad? Y les digo porque la CPA del donante tiene una carga muy alta de receptores clase 1 y receptores clase 2. Entonces, pues bien padre, hagan de cuenta que activa las dos vías. Activa la vía CD8 al presentar CPH clase 1 a los linfocitos citotóxicos y estos directamente, ¿sí? Generan destrucción de los tejidos, ¿no? Destrucción directa, como por ejemplo, poniendo aquí el rechazo renal, endotelitis, tubulitis, destrucción directa de vasos renales y de túbulos renales. Mientras que la vía CD4 positiva, ¿verdad? Esta libera moléculas citocinas inflamatorias, ¿verdad? Por su activación, principalmente una de las involucradas es el interferón gamma, con activación de macrófagos, y el macrófago va y destruye directamente los tejidos de lo que sea, por así que en el tejido del anfitrión, ¿verdad? Entonces, en la vía directa hay una activación, ¿sí? De las células inmunitarias del anfitrión por la presentación del antígeno del donante. ¿Qué ocurre en la vía indirecta? En la vía indirecta, pues la que participa es la CPA del receptor, la CPA del anfitrión, ¿sí? Y la CPA del anfitrión reconoce, presenta los antígenos del injerto, se los presenta a los CD4 y los CD4 montan una respuesta igual como el anterior, activación de macrófagos por la vía del interferón gamma, pero activa una segunda vía, que es la vía de los anticuerpos, y se empiezan a producir anticuerpos por activación de células B, producción de plasmáticas, anticuerpos y complejos antígeno y anticuerpos que se unen y empiezan a destruir el órgano, ¿sí? Entonces, en la vía indirecta, la activación es por la CPA del anfitrión, presentando antígenos del injerto que recibió, y activación de la vía CD4, ya sea por macrófagos directos que destruyen al tejido trasplantado, o la activación de la vía humoral con el linfocito B, plasmocitos y producción de anticuerpos. ¿Qué ocurre cuando se presenta el rechazo de órganos? Pues el rechazo de órganos nos presentan cambios patológicos que nosotros podemos observar en los tejidos, en las muestras, ¿verdad? Existen, digamos que 3 tipos de rechazo descritos por la evolución, ¿sí? La evolución del tiempo que ocurre y mecanismos involucrados. Está el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. La mayor parte de los conocimientos que se tienen del rechazo de trasplantes, pues obviamente se obtienen de investigaciones hechas. ¿Por quién? Pues por el rechazo del trasplante renal, porque es uno de los más estudiados y es prácticamente el órgano sólido
que se trasplanta con más frecuencia a nivel mundial, el riñón. No el primero, porque el primero de trasplantarse, el primer órgano, que bueno, no es sólido, ¿ya? Es el trasplante de médula ósea. Ese fue el primerito de todos. Pero en el caso de los órganos sólidos es el riñón y por eso mucho de lo que se conoce del rechazo de los trasplantes está basado en el rechazo renal. Ahora, tomando en cuenta el rechazo renal, ¿qué ocurre en un rechazo hiperagudo? ¿Sí? Que estos son muy raros, ya no es tan frecuente encontrar un rechazo hiperagudo. ¿Por qué? Porque ya ahorita, de entrada, pues la persona que va a recibir el órgano, el donante y el receptor, pues ya están emparejados, ya tienen pruebas incluso hasta genéticas para ver los haplotipos y ver que haya compatibilidad, ¿no? Entonces, el rechazo hiperagudo ya se presenta con menos frecuencia y simplemente, ¿verdad? En el rechazo hiperagudo se da cuando el receptor, o sea, el anfitrión, el que va a recibir el órgano donado, ya tiene está sensibilizado más bien contra antígenos del injerto. Por ejemplo, personas que han tenido transfusiones sanguíneas o hay incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Por eso les digo que el rechazo hiperagudo ya es un evento que, gracias a Dios, ahorita, por las pruebas que se hacen, ya casi no se ve. Pero si se llegara a presentar un rechazo hiperagudo, prácticamente se presenta en minutos y unas cuantas horas después del trasplante, ¿eh? El órgano rápidamente se torna morado, moteado, flácido, se desarrolla una enfermedad rápidamente por inmunocomplejos porque ya hay anticuerpos circulantes que reconocen directamente al órgano trasplantado y empieza la destrucción del mismo. Los inmunocomplejos se depositan en las paredes vasculares con vasculitis, necrosis fibrinoide, trombos y prácticamente ese riñón no produce orina, ¿sí? No funciona. Y esto ocurre, les digo, minutos y unas cuantas horas después del trasplante, cuando se presenta un rechazo hiperagudo. Y viene incluso por ahí una fotografía de su texto Robbins, en donde se ve, este es el glomerulito que les decía la clase pasada, ¿sí? Prácticamente este material que se observa aquí, como color rosita, corresponde a la fibrina que está tapando las luces de los vasos sanguíneos. Hay células inflamatorias, ¿sí? Y les digo, sobre todo mucha fibrina con formación de trombos que obstruyen la luz de los vasos. Es un evento de trombosis difusa en todo el riñón, en la microvasculatura, con inflamación, vasculitis, necrosis fibrinoide. Y obviamente el órgano ni siquiera alcanza a funcionar, ¿sí? El rechazo hiperagudo es muy, muy rápido porque la persona que lo recibe el órgano ya está sensibilizada, ya tiene anticuerpos. Entonces, al momento que lo recibe, ¡pum!, nomás le da en la torre y lo destruye. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Ahora tenemos los otros dos patrones de rechazo, que se presentan con más frecuencia. Esto sí, ¿verdad? El rechazo agudo o el rechazo crónico en las personas que tienen un trasplante renal, ¿sí? Fíjense que el rechazo agudo puede presentarse días o meses después del trasplante. O cuando la persona deje el tratamiento inmunosupresor. Que desgraciadamente esto, pues sí, se presenta con relativa frecuencia. Desgraciadamente hay personas que o no le dan valor a las cosas y piensan que ya trasplantados ya la van a hacer para siempre y no es cierto, ¿verdad? Tienen que seguir un régimen muy estricto de alimentación, de tener actividad física, de cuidar su cuerpo, porque pues, obviamente, aparte de esto, están tomando medicamentos inmunosupresores. Entonces, son personas que se tienen que cuidar mucho. Pero también he conocido el caso de muchas personas en donde pues, no le dan importancia e incluso dejan el tratamiento inmunosupresor. ¿Y qué ocurre? Pues viene el rechazo, ¿eh? ¿Qué datos podemos encontrar patológicos en el rechazo agudo? ¿Eh? Bueno, en el caso clínico, pues obviamente pues son personas que se van a empezar a hinchar, van a tener hipertensión, van a tener proteinuria o van a empezar a tener hematuria crónica, ¿verdad? Se sienten cansados, débiles, ¿sí? Entonces, en el rechazo agudo, nosotros vamos a encontrar dos patrones, un patrón celular y un patrón humoral, ¿sí? Obviamente, si se toma una biopsia renal, pues todos estos cambios los vamos a poder ver en el microscopio. ¿En qué consiste un rechazo agudo celular? Principalmente es un infiltrado en el intersticio, ¿sí?
con células CD4 positivas, linfocitos TCD4, CD8, y ocurre un dato muy interesante que se llama tubulitis, ¿sí? Ahorita les voy a poner la imagen, ¿verdad? Los tubitos renales que están por fuera del glomérulo se inflaman, empiezan a acumular células inflamatorias. A este fenómeno se le llama tubulitis. Ahorita lo vamos a ver en la imagen. Tenemos también un patrón de rechazo moral, ¿sí? En donde se producen anticuerpos, ¿verdad? Contra el órgano que se donó, ¿verdad? Y ocurre un fenómeno de vasculitis, ¿sí? Necrotizante y fenómeno de trombosis en los vasitos del riñón. De hecho, aquí tenemos una imagen en donde se pueden ver los túbulos renales. Este de aquí es un tubulito renal. Este de aquí es un tubulito. Los tubulitos son tubitos. Son las estructuras que siguen después del glomérulo para la formación de la orina, ¿sí? Y vean aquí, presten atención a este tubito, ¿ya? Este tubito, y vean cómo se pueden observar células inflamatorias, las que estoy señalando con la punta de la flechita. Estas son células inflamatorias. ¿Sí? Hay una inflamación de la pared de los tubitos. Este fenómeno se le llama tubulitis. También puede presentarse llegada de células inflamatorias que afecten los vasos sanguíneos y el endotelio en un proceso llamado endotelitis. También son cambios de un rechazo agudo. ¿Qué ocurre en el rechazo crónico? El rechazo crónico, este sí, requiere varios meses o años después del trasplante, y el rechazo crónico pues conlleva a una disfunción orgánica lenta, ¿sí? Muy lenta. Las personas que tienen un rechazo crónico, pues en muchos de los casos los síntomas no son tan evidentes, ¿verdad? A nivel histológico predomina mucho la fibrosis de los vasos, ¿sí? Fibrosis de las paredes de los vasos sanguíneos, de la microvasculatura, ¿verdad? Hay engrosamiento de las paredes, sobre todo de la íntima, donde está el endotelio, ¿sí? Afección de glomérulos, y esta inflamación de los vasos conlleva a un fenómeno llamado capilaritis, ¿sí? De hecho, aquí tenemos dos fotografías. En su texto vienen más imágenes, ¿verdad? Pero aquí vienen estas dos. De hecho, se puede ver en la de arriba lo que ya revisamos de la estructura del glomérulo, ¿verdad? De hecho, aquí se puede ver perfectamente. Este sería el glomérulo. Aquí estaría lo que es el espacio urinario, donde les digo que se vacía el filtrado para la formación de la orina, y la capuchita, que es la cápsula de Bowman. Por fuera, estos grupitos de células son los famosos túbulos, ¿sí? Que es lo que le estudiamos al riñón. Glomérulos, túbulos. Bueno, en este glomérulo vean cómo hay en los vasitos sanguíneos, en algunos de ellos, se puede ver cómo las luces están tapadas por la formación de microtrombos. Empieza a haber un engrosamiento y un aumento del mesangio, y llegada de una cantidad importante de células inflamatorias. Ya cuando el rechazo crónico se vuelve muy severo, ¿sí? Ya cuando el rechazo crónico se vuelve muy severo, hay destrucción de glomérulos, atrofia de los túbulos renales, los túbulos se van haciendo chiquititos, pequeñitos, como estos que están aquí, y el intersticio, por eso les pusieron aquí una técnica de tricrómico de Masson, ¿sí? El intersticio se observa aumentado por la llegada de muchas células inflamatorias. Les digo, hay atrofia de tubulitos y los glomérulos empiezan a desaparecer. ¿Sí? Características importantes de lo que es un rechazo crónico. Entonces nos vamos a quedar aquí. Déjenme veo a ver si igual mañana, antes de que empiecen su hora universitaria, igual nos pudiéramos ver a las 8, aunque sea una horita, o después de su hora universitaria, o si ya no hubiera oportunidad, bueno, pues vernos entonces el sábado para continuar con el tema entonces. Ya les pasé el formato, revísenlo, hagan su conteo de reactivos por favor, y ya espero igual si el sábado ya hacerles llegar la calificación del segundo examen parcial, para si no hay dudas respecto al conteo, y hacer subidas al sistema. Se supone que sus calificaciones ya aparecen en el sistema, pero no sé cuánto tarden en reflejárseles a ustedes, pero yo ya me he metido en la página docente y ya aparece. Entonces, ya nomás estén al pendiente de eso, por favor. ¿Vale? Gracias, nos vemos.
Acabo de mandarle ahorita a los jefes de grupo, ¿sí? Los jefes de grupo ya tienen el patrón de respuestas del segundo examen parcial. Entonces, ahorita que termine la clase, ya tendrán ellos la oportunidad de compartírselos, ¿verdad? O lo pueden poner ahí con proyección, ya para que lo vayan revisando. Es una fotografía de una de las hojas de respuestas. Esto es muy importante, ¿sí? Le saqué una copia a un examen viejo, ¿verdad? Le saqué una copia a un examen viejo y sobre de ese marqué las respuestas correctas. ¿A cuáles le van a hacer caso? Esto es muy importante, porque como no tuve oportunidad de imprimir una hoja de respuestas de las en blanco, no alcancé a hacerlo. Las respuestas correctas están marcadas en color negro. Cuando les enseñan el patrón, se van a dar cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta que algunas respuestas se ven como si estuvieran marcadas con lápiz. Obviamente esas no son correctas. Las respuestas que son correctas en el examen son las que están marcadas completamente con marcador permanente de color negro. Y esas son las que se van a utilizar en el patrón, ¿sí? Yo creo que la imagen va a estar más que evidente. De hecho, le tomé una fotografía con mucha luz y todo para que vieran perfectamente, ¿verdad? Que no está borrosa ni nada. O sea, se ve perfectamente la imagen y las respuestas correctas están remarcadas con color negro permanente. De hecho, el inciso de la letra se borra por completo porque está todo encima, el color negro marcando. Entonces, para que lo revisen con detenimiento, primero Dios, pues nos vamos a ver el sábado para continuar con el programa y pues nomás denme oportunidad en estos días de terminar la revisión de los exámenes. A lo mejor yo creo que para el sábado ya esté la posibilidad de que ya tengamos algunas calificaciones, ¿verdad? Y ustedes lo cotejen, ¿sí? Lo cotejen con sus, con sus respuestas. Ahorita por lo pronto, pues ya con el patrón pueden ir revisando y ya más o menos se van dando una idea de cuánto es lo que van a sacar. Obviamente, si ustedes tienen su hojita de respuestas, por eso era la situación que hicimos el día del examen, ¿verdad? De que ustedes tuvieran una hojita, anotaran las respuestas, ¿verdad? Para que luego pudieran hacer el comparativo, ¿verdad? Se fuera más sencillo, ¿verdad? Es importante, pues cuando subamos las calificaciones, si hay alguien que en su hojita de respuestas y con la hoja que yo subí, no coinciden las calificaciones, porque alguien puede decir, bueno, yo según mis cuentas sacaba 75 y me están publicando 67, pues claro, hay que hacer una revisión. Probablemente hay un error en la plantilla. O les digo, como ocurrió en el examen pasado, ¿verdad? Que se tuvo que revisar con lupa precisamente por eso. De hecho, ahorita pues sí voy a, bueno, de hecho estoy teniendo la precaución con las personas que me van a ayudar a revisar, de que sea con mucho cuidado para evitar que se recorran las plantillas. Ahorita ya armamos una plantilla que esté adecuada, porque en el examen pasado la plantilla no quedaba, no encajaba con la de sus exámenes. Entonces, pues si no la acomodabas bien, se recorrían las respuestas. Entonces, obviamente, para evitar todo ese tipo de detallitos, ¿verdad? Pues se va a hacer con mucho más cuidado. Y les digo, espero que para el sábado ya tengamos las calificaciones. Igual se las hago llegar a los jefes del grupo, y ya si no hubiera alguna coincidencia en los valores o algo, pues para hacer la revisión correspondiente, ¿verdad? Entonces,